Saludos mi gente, espero que se encuentren bien. Gracias por la sintonía, gracias por estar aquí conmigo y saludos a los que están viendo esto desde la Florida, desde Nueva York, desde la diáspora completa y también a los que están aquí en la isla, pegados a la pantalla como si sintieran que algo se está moviendo en la sala, aunque no haya viento. Y antes de arrancar, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo, porque esto no es un video más, esto es de esos relatos que te dejan mirando por encima del hombro, aunque estés en plena tarde. Porque dime tú, ¿qué tú haces cuando el hombre del que todo el mundo habla bajito, el que supuestamente manda sin levantar la voz, el que no necesita gritar para que el mundo tiemble, decide que tú eres un estorbo? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a caminar por un pasillo oscuro que huele a humedad vieja, a cigarrillo apagado en cenicero de cristal, a dinero caliente en sobres Manila. Hoy vamos con Carlos Marcelo, el tipo que en muchos cuentos lo pintan como el padrino que movía hilos desde Nueva Orleans, como si la ciudad fuera un tablero y él tuviera la mano encima de todo. Y escucha bien, aquí no estamos para romantizarle la vida a nadie, aquí estamos para entender cómo se fabrica el miedo, cómo se construye una sombra tan grande que tapa el sol sin que tú veas el cuerpo que la proyecta. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo? Si yo estoy aquí tranquilito, ahí está la trampa, corillo, porque el terror de verdad no siempre llega con balas, a veces llega con silencio, con una llamada que no dice nada, con un favor que nadie te pidió, pero que de pronto te lo están cobrando, con un carro parqueado frente a tu casa que tú no reconoces y que cuando tú miras para adentro, el cristal está tan oscuro que parece una boca cerrada. Carlos Marcelo no nació con traje, ni con oro, ni con la película montada. La historia, si tú la sigues por donde duele, arranca con una idea bien simple. Inmigración, pobreza, calle y esa hambre que no es de comida, es de control. De chamaco, el mundo no te ofrece nada, así que tú aprendes a cogerlo a la fuerza. Y cuando tú creces con esa lógica metida en los huesos, el problema es que ya no sabes vivir de otra manera. Y ahí empieza el viaje. A la gente le encanta el mito del vendedor de tomates, del hombre de negocios, del tipo que estaba tranquilo. Pero vamos a hablar claro. En estas historias, esa fachada no es casualidad, es estrategia, es máscara, es un disfraz que te permite caminar por la luz mientras tu sombra se queda trabajando. Nueva Orleans, esa ciudad tiene un encanto raro. No es como cualquier sitio. Hay música, hay callejones, hay fiestas, hay turistas con cámaras, pero también hay esquinas donde la alegría se convierte en negocio y el negocio se convierte en amenaza. Tú puedes estar en el barrio francés escuchando un saxofón y a 2 calles hay gente haciendo cuentas que no salen en ningún banco. Y Marcelo, en ese ambiente, no era un fantasma, era de esos que aprenden rápido dónde se abre la puerta y dónde te rompen los dedos si la tocas. Él entendió algo que muchos no entienden. El crimen no es solo violencia, es administración, es logística. Es saber quién tiene el sello, quién tiene la llave, quién firma, quién mira para otro lado. Y tú no necesitas ser el más loco ni el más guapo. Tú necesitas ser el más frío. ¿Tú sabes lo que da miedo? Que cuando un hombre se vuelve así de frío, deja de ser humano en el sentido normal, no porque sea un monstruo de película, sino porque empieza a ver la vida como números, como piezas, como rutas, como costos, como ganancia. Y ahí es que el terror se pone real, porque una persona así no te odia.
no te tiene coraje, simplemente te borras y le estorbas. Y eso, mi gente, es peor que el odio. En su ruta, el tipo cae preso temprano. Y aquí viene una de las claves que la gente subestima. La prisión no siempre castiga, a veces entrena, a veces pule, a veces convierte a un delincuente impulsivo en un estratega. Porque allí adentro tú aprendes paciencia, aprendes quién habla de más, aprendes quién se cree bravo y quién es bravo de verdad. Aprendes a mirar sin mirar. Y cuando sales, sales distinto. No necesariamente rehabilitado, sino graduado, con conexiones, con nombres, con favores pendientes, con gente que te debe y gente a la que tú le debes. Y en ese sistema, deberle a alguien no es como deber un préstamo del banco, papi, es deberle un pedazo de tu vida. Y mientras en la calle la gente ve un hombre de negocio, por debajo corre otra corriente, juego ilegal, apuestas, contrabando, dinero que se lava como se lava ropa sucia, con detergente fuerte y agua caliente. Y aquí es donde el miedo se vuelve atmosférico, como un calor pegajoso que tú no puedes sacarte del cuerpo, porque un imperio criminal no se mantiene con un solo gatillero, se mantiene con una red de gente común haciendo cosas pequeñas. El que presta el local, el que guarda la caja, el que hace la llamada, el que pasa la información, el que firma un papel. Y cuando tú te das cuenta, hay un montón de personas normales viviendo dentro del miedo sin decirlo en voz alta. Y en el cuento de Marcelo hay un punto que es como un golpe en la mesa. Cuando el gobierno le pone el ojo. Cuando el Estado decide, ya se acabó. Pero ¿qué pasa? Que el Estado también se mueve lento, con papeles, con procesos, con audiencias, con tribunales. Y mientras eso pasa, el que está en la calle se mueve rápido, con gente, con presión, con amenazas que no se escriben. Y ahí es donde tú ves esa danza peligrosa. La ley intentando amarrar a alguien que se resbala como si tuviera aceite en la piel. Por eso es que a ciertos tipos les ponen apodos como si fueran mitología. Porque la gente necesita una palabra para explicar algo que parece imposible. Hay una escena que siempre regresa en estos relatos como un mal sueño. La deportación. Imagínate esto. Tú eres un tipo acostumbrado a mandar en tu territorio y de momento te sientan en una oficina, te dicen tú no eres de aquí, te esposan, te montan en un convoy, te llevan a un avión y te sueltan en un país que en teoría es tu origen por un papel. Y tú dirías, ahí se acabó, pero no. En estas historias, ahí es que se pone más feo. Porque cuando un hombre como Marcelo cae fuera del mapa, tú no sabes qué está negociando, tú no sabes a quién está llamando, tú no sabes qué puerta se abre con un nombre dicho en el oído correcto, y esa incertidumbre es un terror bien puro, el terror de no saber. Porque el miedo más grande no es ver al enemigo, es sentir que puede estar cerca y tú no tienes manera de confirmarlo. Y mientras tanto, los rumores crecen, que si volvió, que si apareció en tal sitio, que si lo ayudaron, que si alguien lo montó en un avión privado, que si el gobierno quedó como bobo. Y tú sabes lo que pasa cuando el rumor se mezcla con poder real. La gente empieza a actuar como si el tipo fuera invencible. Y cuando la gente cree que alguien es invencible, le regalan el poder sin que él tenga que disparar un tiro. Así que aquí viene la pregunta que te quiero dejar sembrada como una espina que molesta. ¿Marcelo era un criminal con suerte o era un criminal con sistema? ¿Era teflón porque la ley no servía o porque había demasiada gente adentro y afuera moviendo fichas para que nunca lo tocaran de verdad? Y no me contestes rápido, piénsalo, porque en la próxima parte vamos a meternos en lo que a mí me da más escalofríos de todo este caso. Cómo se construye una reputación que asusta más que un arma, cómo se usan los tribunales como laberinto y cómo un hombre puede pararse frente al país, quedarse callado y aún así dejar que el país entero lo escuche. Y antes de irme, te lo digo de frente. Si tú conoces a alguien que se cree que estas historias son cine, envíale esto. Y si tú quieres que
Sigamos dándole duro a estos relatos con calma, con detalle y sin dejar que la intriga se caiga. Dale like, suscríbete, prende la campanita y dime abajo, ¿tú crees que un hombre así manda más por miedo o por conexiones? Seguimos aquí, corillo. Y si llegaste hasta este punto, no fue por casualidad. Algo de esta historia te agarró por el cuello, aunque sea suavecito, como hacen las cosas peligrosas al principio, porque ahora vamos a entrar en la parte donde el miedo deja de ser rumor y empieza a sentirse en la rutina diaria, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cada momento del día. Porque dime tú, ¿cómo tú vives cuando sabes que el hombre que manda no necesita estar presente para que su presencia se sienta? Carlos Marcello regresa y no regresa como regresan los demás, no vuelve anunciándose, no vuelve celebrando, no vuelve dando entrevistas, vuelve como vuelven los fantasmas, sin avisar, sin dejar huellas claras y haciendo que todo el mundo se pregunte si de verdad está ahí o si solo es la idea de él lo que sigue caminando por las calles de Nueva Orleans. Y ahí está el detalle que te eriza la piel. A veces no importa si el tipo está físicamente en el territorio, porque su nombre ya hace el trabajo completo. En los negocios ilegales, el poder no se grita, se filtra, se siente. Un empleado que de momento se pone nervioso sin saber por qué, un socio que cambia el tono de voz cuando escucha cierto apellido, un juez que relee un expediente 2 veces antes de firmar, un político que decide no aceptar una foto, no porque tenga pruebas, sino porque tiene intuición. Y la intuición, cuando se trata de gente como Marcelo, casi siempre está bien entrenada. La ciudad empieza a funcionar con 2 relojes, el reloj oficial, el que marca la hora del trabajo, del tribunal, de la misa del domingo, y el otro reloj, el que no se ve, el que marca cuándo hablar, cuándo callar, cuándo irse, cuándo hacerse el loco. Ese reloj no lo venden en ninguna tienda, pero todo el mundo que vive cerca del poder oscuro aprende a leerlo. Y cuando tú fallas en leerlo, ahí es que vienen las consecuencias. Marcelo entiende algo que muchos subestiman. El miedo sostenido es más rentable que el miedo explosivo. Una balacera llama atención, un cadáver hace ruido, pero un sistema donde nadie se atreve a preguntar nada, eso dura décadas, y por eso su estilo no es el del capo gritón ni el del loco impredecible. Es el del hombre que escucha, que observa, que deja que los demás se equivoquen solos, y cuando corrige no lo hace con espectáculo, lo hace con precisión. Hay gente que empieza a desaparecer del mapa social, no muertos, desaparecidos en vida, tipos que antes estaban en todas las mesas, en todos los negocios, y de momento nadie los ve, nadie los menciona, nadie pregunta, y ese silencio es una advertencia más fuerte que cualquier amenaza directa, porque cuando el mensaje no se dice en voz alta, tú tienes que imaginarlo, y la imaginación, papi, siempre es más cruel. El gobierno, por su parte, sigue tratando de agarrarlo. Audiencias, investigaciones, acusaciones que se caen, casos que llegan a juicio y salen cojos, testigos que de repente no recuerdan, documentos que aparecen incompletos, y aquí es donde entra el verdadero terror institucional, la sensación de que el sistema completo está cansado, que cada intento por atraparlo termina reforzando el mito. Y cada absolución no es solo una victoria legal, es una confirmación simbólica de que el tipo es intocable. Y tú sabes lo que pasa cuando alguien se vuelve intocable en la mente colectiva, que hasta los enemigos empiezan a medir sus pasos, que la gente deja de pensar en términos de justicia y empieza a pensar en términos de sobrevivencia. Y eso cambia la moral completa de una ciudad. Cambia la conversación en la barbería, en la cafetería, en la mesa familiar, porque ahora el consejo no es haz lo correcto, es no te metas en problemas. Marcelo juega con eso como un músico con su instrumento. No necesita aparecer, no necesita firmar nada, basta con que alguien diga
eso no le va a gustar y el asunto se cae solo. Y esa es la forma más limpia de mandar. Cuando los demás hacen el trabajo por ti sin que tú tengas que ensuciarte las manos. Cuando el miedo se vuelve automático. Hay un momento bien específico que marca esta etapa de su vida. Cuando empieza a tratar los tribunales como parte del juego, no como amenaza. Para mucha gente, un juicio es el final del camino. Para él es una estación más, un trámite, un escenario donde se prueba quién aguanta la presión y quién se quiebra. Y aquí es donde la historia se pone incómoda, porque no estamos hablando de un genio legal, estamos hablando de alguien que entiende a las personas, que sabe quién se cansa, quién duda, quién quiere llegar a su casa sin problemas. El terror no está en que Marcelo grite "yo mando", el terror está en que nadie necesita escucharlo decirlo. Mientras tanto, su nombre empieza a circular en conversaciones más grandes, más peligrosas. Se murmura en pasillos federales, se menciona en informes que nadie quiere firmar con tinta negra, mejor con lápiz, y cada vez que su nombre aparece cerca de un evento grande, la tensión sube, porque no hay prueba directa, pero hay patrón. Y cuando los patrones se repiten, la gente empieza a entender que no está frente a coincidencias. Y aquí viene una de las partes más densas emocionalmente, la paranoia. Porque vivir cerca del poder criminal no es vivir en guerra abierta, es vivir en sospecha constante. ¿Quién está escuchando? ¿Quién está reportando? ¿Quién está fingiendo ser amigo? ¿Quién está simplemente asustado? Y en ese ambiente, la confianza se convierte en moneda rara. La gente habla en frases incompletas, se miran antes de terminar una oración, se ríen cuando no hay chiste, solo para aliviar tensión. Marcelo no necesita controlar a todo el mundo, solo necesita que nadie se sienta seguro, porque la inseguridad hace que la gente se discipline sola, y eso es lo que lo convierte en una figura tan perturbadora. No es el exceso de violencia, es la administración del miedo, es la normalización del terror como parte del paisaje, como el calor húmedo de Nueva Orleans, que no te mata, pero no te deja respirar tranquilo. Y mientras tú lees esto, piensa en algo. ¿Cuántas personas alrededor de él no hicieron nada malo directamente, pero vivieron toda su vida tomando decisiones basadas en su sombra? ¿Cuántas carreras, cuántas elecciones, cuántas renuncias se explican solo por el hecho de que alguien no quiso buscarse un problema? Porque ahí está el verdadero alcance de este tipo de poder. No en lo que se ve, sino en lo que se evita. No en los actos, sino en las omisiones, en los silencios, en los caminos que nunca se tomaron. Y lo más inquietante es que mientras todo eso pasa, la vida cotidiana sigue. Hay bodas, hay funerales, hay niños yendo a la escuela, hay música en la calle, hay risas, y debajo de todo eso hay una red invisible que decide hasta dónde puede llegar cada quien. Y casi nadie se atreve a preguntarse quién puso esa red ahí, así que te dejo con esto antes de seguir. ¿Qué es más aterrador? ¿Un criminal violento que todos pueden señalar o uno tan integrado al sistema que ya nadie sabe dónde empieza y dónde termina? Si pensabas que el miedo ya había alcanzado su punto máximo, aprieta los dientes, porque aquí es donde la historia cruza una línea que no se borra. Aquí es donde el nombre de Carlos Marcelo deja de ser solo un susurro en callejones húmedos y se convierte en algo que pone nervioso hasta al poder más grande que existe. Y no estoy hablando de policías locales ni de fiscales cansados. Estoy hablando del corazón mismo del país, porque llega un momento en que el silencio pesa tanto que empieza a hacer ruido. Nueva Orleans sigue respirando con dificultad, los negocios funcionan, sí, la ciudad baila, canta, cocina, celebra, pero debajo de esa alegría hay un nervio tenso. Cada llamada telefónica se siente como si pudiera ser escuchada por alguien más. Cada reunión tiene una silla vacía que nadie pregunta por qué está vacía. Y Marcelo sigue ahí, sin estar
presente sin aparecer, mandando sin hablar, y entonces empiezan los rumores grandes, los que no se dicen en voz alta, los que no se escriben en informes oficiales, los que se comentan en pasillos cerrados, con puertas bien trancadas y miradas que no se sostienen mucho tiempo, rumores que conectan su nombre con cosas que no deberían conectarse, cosas que sacuden la estabilidad nacional, cosas que solo con mencionarlas hacen que la conversación se apague de golpe. Aquí el terror cambia de forma. Ya no es solo el miedo de perder un negocio, un favor o una protección, es el miedo de que la verdad, si se dice completa, podría romper algo mucho más grande que una ciudad. Y cuando el miedo escala así, cuando sube de nivel, la autocensura se vuelve instinto. Marcelo entiende ese terreno mejor que nadie, no porque tenga pruebas, no porque tenga grabaciones, sino porque entiende cómo funciona la culpa colectiva, porque cuando demasiadas piezas están conectadas, nadie quiere ser el que mueva la mesa, nadie quiere ser responsable de que todo se venga abajo, y ahí es donde el silencio deja de ser impuesto y se vuelve compartido. Hay investigadores que se obsesionan, tipos que no duermen, que revisan documentos viejos, vuelos, fechas, reuniones, nombres repetidos, y mientras más investigan, más se dan cuenta de algo inquietante. No hay una línea recta, todos son círculos, todo regresa al mismo punto, siempre falta una pieza clave, siempre hay un hueco imposible de llenar, y eso psicológicamente es devastador, porque uno puede luchar contra un enemigo visible, pero ¿cómo luchas contra una estructura que se defiende sola? ¿Cómo atacas algo que no necesita órdenes escritas, ni reuniones formales, ni declaraciones públicas? Marcelo no es el centro del sistema, es el equilibrio. Y cuando el equilibrio se toca, todo el sistema se defiende automáticamente. La paranoia se mete en las oficinas, en las agencias, en los tribunales. Hay gente que empieza a dudar de sus propios colegas, quién filtra, quién avisa, quién se avisó solo, porque a veces no hace falta que nadie llame, a veces la gente actúa por miedo preventivo, por intuición, por supervivencia, y ahí es donde el terror se vuelve sofisticado. No hay amenazas directas, no hay sobres con balas, hay retrasos, hay cambios de jurisdicción, hay tecnicismos, hay decisiones administrativas, hay excusas limpias que esconden razones sucias y nadie puede probar nada, pero todo el mundo lo siente. Marcelo, mientras tanto, envejece y eso debería hacerlo menos peligroso, pero no, porque el tiempo, en su caso, juega a favor. Cada año que pasa sin caer refuerza la idea de que el sistema no puede con él, que si no pudieron cuando estaba fuerte, menos ahora. Y esa percepción es veneno puro para cualquier intento de justicia. La gente joven que entra al juego escucha historias, no órdenes, historias. Eso pasó cuando Marcelo, cuidado con ese tema, acuérdate de Marcelo, mejor no te metas ahí, ya tú sabes, y así se transmite el poder, como leyenda, como advertencia, como sombra heredada. Hay un punto bien oscuro aquí, y es cuando el terror deja de sentirse externo y se vuelve interno. Cuando ya no necesitas que nadie te vigile porque tú mismo te limitas, cuando ya no necesitas que nadie te calle porque tú mismo eliges callar. Eso es control absoluto. Y Marcelo lo logra sin discurso, sin manifestaciones, sin cámara. Y sí, hay intentos finales, hay casos grandes, investigaciones ambiciosas, juicios que prometen ser el golpe definitivo, y por un momento la ciudad contiene la respiración. Pero el resultado siempre es el mismo. Algo se cae, algo no aguanta, algo se rompe antes de llegar al final, y cada fracaso deja más cansancio, más resignación, más miedo acumulado. El terror aquí no es sangre, es desgaste, es ver cómo el tiempo se come la voluntad, cómo la gente deja de creer que valga la pena intentarlo, cómo la palabra imposible se normaliza, y cuando eso pasa, el poder criminal ya no necesita imponerse, ya ganó. Marcelo se convierte para muchos en una especie de destino, algo que no se cuestiona.
algo que simplemente es. Y esa aceptación silenciosa es la victoria más grande que puede tener alguien que vive de controlar desde la sombra. Porque el día que nadie pelea, el día que nadie pregunta, el día que nadie investiga con hambre, ese día el terror se vuelve permanente. Y lo más inquietante es esto: no hay final. Claro, no hay escena de cierre, no hay caída espectacular, no hay justicia poética, hay un desvanecerse lento, un apagarse sin aplausos, y aún así la sombra se queda porque el sistema que ayudó a crear sigue funcionando, porque el miedo ya aprendió a caminar solo. Así que antes de seguir, pregúntate algo bien incómodo: ¿cuántas cosas en la historia no pasan porque alguien decidió que era mejor no saber? Aquí es donde la historia se vuelve incómoda de verdad, porque no estamos hablando de balas volando ni de persecuciones espectaculares. Aquí estamos hablando de algo peor: la normalización del miedo. El momento exacto en que una ciudad aprende a convivir con la sombra sin mirarla de frente. Carlos Marcelo ya no camina como antes, el cuerpo le pasa factura, la edad se le nota en la postura, en el ritmo, en el silencio prolongado, pero no te confundas. En este mundo, debilidad física no significa pérdida de poder, al contrario. A veces es justo lo que consolida el mito, porque cuando alguien viejo sigue intacto, sin caer, sin rendir cuentas, el mensaje es brutal: si no pudieron antes, ahora menos. Nueva Orleans sigue girando, las rutas siguen activas, los nombres cambian, los rostros se renuevan, pero la estructura no se toca. Y eso es lo que más asusta a los que todavía creen en la justicia como algo real y no como un concepto bonito en libros. Porque aquí no hay una cabeza que cortar, hay una telaraña que aprendió a regenerarse. Los agentes federales lo saben, los fiscales lo saben, los jueces lo saben, nadie lo dice así, pero todos lo sienten. Hay casos que nacen muertos, investigaciones que se anuncian con fuerza y se diluyen en trámites, en recursos, en tecnicismos que suenan legales pero huelen a miedo. Y cuando preguntas por qué, la respuesta nunca es directa. Siempre es ambigua, siempre es: no hay suficiente evidencia, el caso no es sólido, no es el momento. Y mientras tanto, Marcelo sigue siendo el punto de referencia, no porque dé órdenes explícitas, sino porque su historia funciona como advertencia, como ejemplo de lo que pasa cuando alguien entiende mejor que nadie cómo doblar el sistema sin romperlo, porque romperlo llama atención, doblarlo lo vuelve útil. Hay algo profundamente perturbador en cómo se transmite su legado. No es con discursos, no es con ceremonias, es con frases cortas, con anécdotas contadas en voz baja, con miradas que se cruzan cuando alguien menciona cierto tema. Es casi cultural, una pedagogía del miedo que no necesita libros ni manuales. Los jóvenes que entran al juego no quieren ser como Marcelo, quieren durar como Marcelo, quieren ese tipo de poder que no depende del ruido, que no necesita exhibirse, que se mantiene porque todo el mundo asume que está ahí, incluso cuando no se ve. Ese es el verdadero terror, el poder que no necesita probarse. Y afuera, el país cambia. Nuevas crisis, nuevas guerras, nuevos escándalos. La atención pública se mueve rápido y eso le conviene a figuras como Marcelo, porque el olvido es el mejor aliado del crimen estructural. Mientras la gente mira hacia otro lado, la maquinaria sigue funcionando, tranquila, constante. Los rumores nunca mueren. Algunos dicen que todavía interviene. Otros dicen que ya no, que solo observa, que ya hizo lo que tenía que hacer, que el sistema ahora se mueve solo como un animal entrenado y nadie puede comprobar nada porque todo lo que queda son fragmentos, testimonios incompletos, sospechas sin cierre. Hay una ironía cruel aquí. Marcelo pasó décadas luchando contra la deportación, contra el Estado, contra la ley, y al final no necesitó vencerlos del todo.
solo necesitó cansarlos, desgastarlos, convertirse en un problema tan complejo que resultara más fácil convivir con él que erradicarlo. Eso deja una cicatriz profunda, porque cuando la justicia se rinde sin decirlo, cuando el sistema aprende a esquivar ciertos nombres, el mensaje baja directo a la calle. Hay niveles de poder a los que no se llega. Hay verdades que no se persiguen. Hay hombres que se vuelven intocables, no por lo que hacen, sino por lo que representan. Y ahí es donde el terror se vuelve existencial. Porque no es miedo a morir, es miedo a que nada cambie, a que el esfuerzo sea inútil, a que la historia se repita porque nadie se atreve a romper el ciclo. Marcello no necesitó ganar todas las batallas, solo necesitó demostrar que perderlas no lo afectaba. Y mientras su nombre empieza a desaparecer de los titulares, su influencia se solidifica en la memoria, como esas historias que se cuentan para que no cometas errores, como esas leyendas urbanas que funcionan como señales de tránsito invisibles. No cruces aquí, no preguntes eso, no sigas por ahí, la ciudad aprende, el sistema aprende, el miedo aprende.